Centro, la voz del Maule. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Corazón a Corazón. Y estamos un poquitito atrasados, igual que las novias. 8 minutos de atraso, pero esperándolos aquí desde mi corazón, porque mi invitada de hoy, una persona, pero que yo la quiero mucho, y corriendo llegó para poder estar con nosotros. Después le voy a contar quién es y nos va a hablar sobre la importancia de la naturaleza. Hoy día, cuando es un tema muy importante, cuando nosotros como seres humanos hemos acaparado, así tengo que decirlo, acaparado y hecho, nos hemos hecho cada vez más irresponsables de, de lo que nos rodea, de nuestro entorno. Cada vez nos hemos puesto menos ecológicos. Así que el tema de hoy lo va a llevar nuestra invitada, que es Lorena Biancani Bello. Ella es ingeniero agrónomo y es amante de la naturaleza, es amante de nuestra flora y fauna, y especialmente nuestra flora y fauna nativa. Lorena ha tenido la suerte de vivir en varias partes de nuestro país, de norte a sur, dijo ella, pero yo también voy a agregar de este a oeste. Y de nuestro país, ella ha podido recorrerlo, ha podido conocer, ha podido disfrutar, y también me hablaba que ha estado varias veces en el desierto florido. Yo no he tenido la oportunidad de conocerlo, pero algún día lo voy a hacer, Lore. Y ha podido admirar cada paisaje y también disfrutar y empaparse de esta flora y fauna maravillosa. Y le quiero dar la más cordial bienvenida a mi amiga y a nuestra invitada y que también anfitriona. Lore, desde mi corazón, a tu corazón te quiero dar la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Jimena, y gracias por esa cariñosa presentación. Espero estar a la altura del programa, pero sí, es un tema, la naturaleza, como bien tú sabes, un tema que me apasiona y que me apasiona desde siempre. Y ahí yo creo que el primer mensaje es la importancia que tenemos nosotros los padres de, en el fondo, generar ese amor por la naturaleza y ese acercamiento con nuestros niños. Porque sin duda lo que yo amo hoy y lo que soy hoy y lo que valoro y lo que admiro en la naturaleza, en el fondo se lo debo sin duda a mi padre, que fue la primera persona que en el fondo me la mostró, me llevó, hicimos cuantos paseos, picnic, y recorrimos Chile con él, la verdad, prácticamente completo, y yo agradezco eso, porque eso me permitió tener una mirada global de lo que es los distintos paisajes, y aprender a admirar en el fondo hasta la más pequeña planta, porque normalmente nosotros los humanos, bueno, y seres vivos en general, hasta el más pequeño insecto también, generalmente nos admiramos de las cosas grandes, atractivas, de colores fuertes, aquellas cosas que nos impresionan como a primera vista. Sin embargo, y eso es natural y es normal y nos pasa a todos y en todo ámbito. Puede ser en ámbitos naturales como en ámbitos en el paisaje urbano. En el fondo siempre las cosas, ¿no es cierto?, de mayores tamaños y colores más llamativos nos van a llamar nuestra primera atención. Pero cuando uno se detiene un segundo, se da cuenta que alrededor de esa gran árbol o esa gran flor, hay un mundo pequeño de distintas escalas hasta llegar a ras de suelo, que es impresionante. Entonces yo creo que la primera invitación que yo haría en este programa es a los padres a acercar a sus hijos a la naturaleza o a aceptar invitaciones de sus hijos para ir a un paseo, porque de repente las cosas pueden ser incluso nacer de inquietudes de los niños. Hoy día que los niños, bueno, acaban de entrar a clase, pero estuvieron de vacaciones, ¿no es cierto? Pero hoy día se ha hecho una costumbre ir de repente a lugares como más comerciales. Ese es el maravilloso desierto. Qué lindo. Oye, Lore,
Ya te voy a interrumpir un poquito porque cuando tú estabas hablando, yo te hice una acotación y parece que yo te hice un comentario sobre la tecnología porque tú estabas hablando de las cosas llamativas, de los colores, de lo que más nos impresiona hoy en día. Y justamente yo te dije la tecnología, porque nosotros nos dejamos llevar mucho por la vibración del color, las luces, por ejemplo, lo que está muy en boga hoy en día, los juegos a través del computador, que los niños se emboban, por decirlo así, hasta uno, porque yo también de repente me veo jugando en el celular. Entonces, hemos perdido justamente lo que tú estás diciendo y quiero acotar algo porque yo conocí a tu papá, y digo conozco porque siempre van a estar. Y tu papi, el papá de Lorena, es francés y los europeos siempre, te digo siempre, porque he conocido muchos europeos que valoran mucho la naturaleza y he conocido en mi vida muchos europeos y mucha gente de otros continentes que vienen acá a Chile a recorrer, inclusive ellos duermen a la intemperie en el sur, donde nosotros decimos que hace frío, con lluvia, y ellos vibran con eso de lo que tú dices, que se empapan al estar en el contacto con la naturaleza pura, y nosotros ni siquiera lo hemos valorado ni lo hemos aprovechado. Hoy en día nos hemos convertido en una ciudad de cemento, o sea, ya no existe la naturaleza a nuestro alrededor. Exacto. Fíjate que eso es súper importante porque efectivamente, bueno, yo creo que a muchos nos pasa que cuando tenemos algo tan cerca y tan valioso, que puede ser de distintas índoles, nunca valoramos lo que tenemos cerca y siempre estamos mirando hacia afuera. Y la verdad que los paisajes de nuestro país efectivamente no tienen pero absolutamente nada que envidiarle a los paisajes de muchos países. Y como bien dices tú, en el fondo los extranjeros, uno de sus destinos favoritos son nuestros ambientes naturales, tanto el desierto como, no sé, las Torres del Paine, los lagos, qué sé yo, volcanes, o sea, en el fondo la montaña en general, y vienen muchos a Chile a recorrer, y eso es un hecho. Y yo creo que nosotros en el fondo tenemos un patrimonio natural que no logramos dimensionar, lo grande, o sea, lo importante que es además, lo valioso que es tenerlo aún, porque tenemos todavía, afortunadamente, muchas zonas prístinas que se llaman, o que no han sido todavía tocadas por el hombre, muchas zonas protegidas, y la verdad que eso es un gran valor, porque tenemos además una responsabilidad enorme, porque tenemos un patrimonio, tenemos muchas plantas que se llaman, porque todos conocemos el concepto de la planta nativa, ¿no es cierto? Pero las nativas en el fondo sí son propias de acá, pero las compartimos obviamente por cosas geográficas, con Perú, con Bolivia, con Argentina, incluso algunas con Brasil, porque obviamente en el fondo son lugares cercanos, y si las condiciones son similares, están en todas estas partes. Pero hay algunas que por el desarrollo de nuestro país, del desierto, del mar y la cordillera tan alta en algunas zonas, son muy propias de lugares pequeños, o sea, solo se dan en ciertos rincones. Y eso es un patrimonio enorme, y eso son las plantas que le llamamos endémicas, pero que no están en ninguna otra parte del mundo. Y por lo tanto, el conocer estas plantas, el valorarlas, el admirarlas, nos permite entender la importancia de cuidarlas, ¿ya? Y obviamente disfrutarlas. O sea, yo los invito a salir, a caminar a los cerros, a las playas, pero desarrollando poco a poco la observación, deteniéndose, escuchando los sonidos, tratando de distinguir lo que ven, descubrir lo grande, lo pequeño, los insectos, perderle el miedo también a los insectos, a los reptiles, las pequeñas lagartijas que van a salir corriendo si nos ven por ahí cerca. En el fondo son todos parte de un ecosistema fundamental de que se mantenga, y de ahí en el fondo la idea de cuidar y disfrutar, yo creo que es sumamente importante. Ahora, Lore, sí, dijiste súper importante y no quiero dejarlo pasar. Dijiste en pocas palabras observar, voy a agregar otra, contemplar,
yo te lo voy a hablar como terapéutica, desde mi punto de vista, contemplar, y lo voy a llevar al mindfulness en la naturaleza. Cuando tú tienes contacto con la naturaleza, estás en plena contemplación, en plena concentración, en una actitud como de observación y de contacto total entre tú y la naturaleza, siendo uno solo. Y ahí encuentras tu verdadera esencia, es como volver a tu origen. Sí. Y eso es un poder de sanación increíble. Y diste también, en un momento dijiste algo de, no recuerdo la palabra exacta, pero que yo lo llevo, dijiste, nosotros buscamos fuera, ¿cierto? Y tú sabes que generalmente tendemos a buscar la felicidad fuera de nosotros, en el entorno externo. Fíjate, la felicidad está dentro de nosotros. Absolutamente. Por eso que nunca la encontramos, porque buscamos en cosas totalmente, en cosas materiales, pero los momentos, las emociones son las que nos dicen realmente soy feliz. Y ese contacto con la naturaleza, fíjate que cuando tú escuchas un sonido, no quiero decir cosas no vistas, estoy hablando realmente en serio. ¿Sí? Cuando sientes esa como plenitud en el corazón, como que se te ensancha el pecho, es realmente maravilloso y uno lo siente en meditación. A mí muchas personas me han dicho, oye, es que yo no puedo meditar porque es que no puedo colocar la mente en blanco. Mentira, no existe eso, sino que sentir es sentirlo, nada más tratar de sentir lo que está pasando contigo. Sí, es abstraerse un poco. La naturaleza, la gracia que tiene es que te permite abstraerte de la vida cotidiana, del ritmo acelerado que llevamos todos los días. Y cuando uno ya logra, en el fondo, esa contemplación, como dices tú, que tú te sientas o caminas lento, observas, contemplas, escuchas, hueles, porque además está lleno de olores, hay aromas, ¿no es cierto? Entonces, cuando logramos esa abstracción un poco y olvidar, ¿no es cierto?, el ajetreo de toda la semana, y en el fondo todo lo que decía, ya sea estudio, trabajo, etcétera, y andar corriendo de un lado a otro, esos momentos son maravillosos y quedan en la memoria, se atesoran porque uno siente como la temperatura, los olores, las formas, y eso queda grabado en el cerebro. Y sin duda, y finalmente las fotos, yo creo que tienen el valor de hacernos sentir nuevamente esas sensaciones de ese momento en el que fuimos felices, ¿no es cierto? Comiéndonos a lo mejor un sándwich, tomando un poco de agua y sentado en una piedra o caminando. Y en el fondo, ese contacto puro con la naturaleza, pero además yo siempre la miro como con una admiración increíble, porque mira, en la naturaleza, cuando el hombre no ha intervenido, es impresionante el equilibrio, no hay desequilibrio de ningún tipo, no hay enfermedades, no hay ningún ser que predomine sobre otro, todo funciona, las más grandes cuidan a los más chicos, todos tienen su alimento, su lugar donde anidar, donde criar, donde alimentarse. Entonces, en el fondo es maravilloso cuando uno empieza a entender esos procesos, se empieza a dar cuenta de lo diverso que es, porque tenemos una diversidad enorme, y de lo sanador que es, porque en el fondo la naturaleza nos ayuda a bajar en el fondo nuestras revoluciones, tiene desde el punto de vista de la salud montones de beneficios, bajando los niveles de hormona, en el fondo del estrés, mejorando nuestro sistema inmunológico, o sea, en el fondo desde el punto de vista de sanación, es la mejor terapia. En el fondo, ese volver a encontrarnos, como dices tú, además con nuestro origen, además de que el ser humano, por más que arme ciudades y edificios cada vez más modernos y tengamos toda la tecnología del mundo, quiera o no, en el fondo necesita de la naturaleza, es algo inherente, y por algo en las vacaciones la busca. Entonces, es una búsqueda permanente de volver a eso, y por lo tanto, eso es claro, es un reflejo de que el hombre la necesita, y debemos tratar de reconectarnos y no alejarnos cada vez más. En el Qué fondo, bonito. esa es como
Esa es, yo creo, mi filosofía de vida, y la verdad que yo busco reconectarme con la naturaleza bastante seguido, cada vez que puedo. Bueno, trabajas en eso y eso es maravilloso. Agradezco todos los trabajos que de repente, el mismo trabajo en el que estaba en la mañana, que es un voluntariado, pero que me reconecta, y la verdad que cada vez que estoy oye, y no tienen por qué ser grandes cosas, pero en el fondo esas instancias son maravillosas. Entonces, yo creo que es un desperdicio no aprovechar la naturaleza que tenemos, el cerro más cercano, y yo te insisto, aprender a ver lo pequeño, no solo lo grande. Ahí hay un mundo maravilloso. Dijiste algo como cuando nosotros intervenimos se desequilibra el ecosistema. Justamente cuando tú colocas en una balanza algo que no tiene nada que ver, un peso más y se desequilibra, ¡pum!, nos vamos para el otro lado. Lore, ¿qué es eso? Cuéntame de esa planta. Esas son todas plantas, bueno, ese es un oxalis, una planta de la costa, la anterior se llamaba huille, ese es un fruto de se me va en este minuto, de tuna, eso era. Ese es un heliotropo, esa es una correhuela nativa, con volvulus. Esta es una planta que me fascina, argilia, del desierto florido, esta, muy bonita. Esa es la famosa garra de león del desierto florido, la reina de Huasco. Esos son unos cactus del tamaño de una moneda de 100 pesos. Eso es una plantita que tampoco no despega del suelo, o sea, es también del tamaño de una moneda de 100 pesos. Es que la foto ahí no se logra. Yo alguna vez saqué fotos con la moneda de 100 pesos al lado, y ese cactus que te nombré es un cactus que si tú no miras el suelo lo puedes pisar porque es totalmente a ras de este suelo y genera esta flor maravillosa, grande, que le encantan a los guanacos se las comen, pero bueno, es parte de su alimento, son del mismo ecosistema, pero nosotros debemos, por eso es importante mirar el suelo, porque en el suelo hay cosas impresionantes que tenemos que caminar con mucho cuidado para no pisarlas. Entonces, en el fondo, cada vez que hace uno una excursión, también respetar senderos o caminar con cuidado, porque en el fondo para no dañar. Oye, Lore, ¿sabes qué? Nosotros muchas veces nos preocupamos de la fauna cuando se está extinguiendo y como que estamos como más al tanto de eso, pero se me vino a la mente que no nos, o quizás a mí me pasa, que no nos percatamos de las plantas, de la flora que se va extinguiendo. Te fijas, tú sí, porque tú estás en esto, pero yo no tengo la menor idea en lo personal qué plantas, por ejemplo, se han ido extinguiendo en estos últimos tiempos. Mira, no te podría decir en este minuto un caso en específico, pero sí año a año se van perdiendo especies, y sobre todo aquellas que te decía yo que son estas plantas endémicas cuando de repente viven en lugares muy acotados y por lo tanto cualquier cambio en ese hábitat, ya esa pobre planta en el fondo no tiene cómo defenderse, o sea, no, las plantas de los animales no se desplazan a la misma velocidad, se desplazan a través de las semillas, a través de las aves que las mueven o el viento, pero no pueden caminar, no pueden moverse. Por lo tanto, cuando nosotros estamos interviniendo en un lugar o el mismo cambio climático que estamos viviendo, en el fondo les afecta mucho más porque no tienen una capacidad de respuesta tan rápida como al menos refugiarse, trasladarse a una zona más cómoda. Los procesos de la naturaleza se dan, las plantas se mueven, pero a una velocidad propia de la naturaleza, no a la velocidad de los cambios que podemos generar nosotros. Entonces, efectivamente, ahora y por lo mismo, tienen una cantidad de estrategias de desplazamiento, en el fondo, cómo nos usan, incluso a nosotros, cuando pegan sus semillas, con los animales, el viento, una capacidad ¿cómo se llama? Veganismos contra el clima, contra todas aquellas cosas que a nosotros nos parecen súper inhóspitas,
ellas tienen una gama de adaptaciones impresionante. Entonces, la verdad que cuando uno conoce las plantas un poquito más, hay unos libros maravillosos que te los puedo recomendar. Hay una especie como de neurólogo de las plantas, es un autor que yo creo que lo puedo nombrar, de hecho no es chileno, se llama Stefano Mancuso, por si alguien quiere algún día incursionar. Son libros cortos, muy bien escritos, muy entretenidos, y que nos hablan de este maravilloso mundo y el primer libro, fíjate cómo se llama, siempre lo digo al revés, pero creo que es La inteligencia y la sensibilidad de las plantas, que es un libro que ha tenido mucho éxito, y yo me lo leí, la verdad que es fascinante, esa mirada que él tiene en el fondo al mundo vegetal, y justamente por esta cosa como de como que se hace mucho de repente, la planta es como algo ahí. De hecho, a una persona que no es autónoma le llaman vegetal. Entonces, y no hay nada más autónomo que una planta. Así de errado estamos en nuestra... Porque la planta, la gran importancia que tiene con respecto a los animales, es que es el único ser que se alimenta por sí mismo. Mira. Porque se hace su propio alimento. Es verdad, claro. En cambio, todo el resto necesitamos de las plantas. Es que no sé con quién estaba ayer, no recuerdo con quién estaba conversando un tema de que decía, porque las plantas se alimentan solamente de la fotosíntesis, del sol y del agua. Del agua y del carbono. Y por eso son grandes fijadoras y por eso son tan importantes para, en el fondo, todo lo que es el efecto invernadero y la gran cantidad de carbono, en el fondo, que tiramos al aire. En el fondo, las plantas son las únicas capaces de fijarlo, bueno, y algunos otros microorganismos, pero las plantas, ¿no es cierto?, a través de la fotosíntesis sacan el carbono del aire y lo llevan a su estructura y se alimentan de eso. Y dicen que nosotros podríamos vivir así, de no necesitar alimentarnos solamente de la energía solar y del agua. No, pero nosotros... Entró impresionante, o sea, decían que podríamos en algún momento llegar a evolucionar tanto que no necesitaríamos estar alimentándonos de esta forma. Yo lo dejo a la conciencia de cada uno. Sí, no, yo ahí tengo mis dudas. A mí también, como, por eso te lo comento así como sí, una cosa. No, yo creo que, pero mira, volviendo a la naturaleza, yo creo que en el fondo una de las cosas importantes es conocer, salir, aprender, y a partir de esos minutos empezamos a respetar, porque como dicen, nadie cuida lo que no conoce, y yo creo que eso es fundamental. Y no olvidar que la necesitamos. La naturaleza nos da sombra, nos da aire limpio, nos da alimento, nos proporciona en el fondo aire, sí, ya te dije, aire limpio. Todas las cosas que nosotros comemos, las frutas y las verduras, todos vienen de las plantas. ¿Y cuánto estamos de menos en una ciudades con grandes avenidas que en el fondo refrescan, ¿no es cierto? Y por otro lado nos dan sombra, que es fundamental, y por lo tanto, además de que las plantas reciben y alimentan a millones de insectos y de aves, ¿no es cierto? Son el hábitat y la casa para esas aves y esos insectos, y por lo tanto, en el fondo, son muy importantes, muy importantes. Ahora, mejor aún cuando es la naturaleza misma. Entonces tenemos esta cosa también de hacer las ciudades más amigables, de traer la naturaleza de vuelta, hemos arrasado con todo, sí. De traerla de vuelta y conectarnos con ella, ojalá en nuestro diario vivir. Perfecto. Oye, Lore, el programa se hace súper cortito, es un tema pero súper interesante, así que te voy a dejar invitada para otra oportunidad que tienes. Sí, además de que yo me atrasé y pido todas las disculpas. Sí, de todas maneras, no, se entiende. Oye, pero déjame comentarte algo que me ha causado como harta, no sé, como acercamiento a las plantas sobre todo. A mí me gusta mucho abrazar, siempre trato de cuando tengo contacto con la naturaleza y voy a un lugar donde hay árboles, abrazarlo.
y lo he visto mucho que hoy en día si se abraza un árbol cuando estés con baja energía, cuando estés con depresión o triste, qué sé yo. Así que la invitación es abrazar un árbol. Y la otra vez me llegó, no sé si fue por Facebook, pero me llegó una imagen que mostraban que una persona estaba parada y la planta se le iba acercando. La persona se alejaba y la planta se la acercaba solita, era como una rama, era como o sea, obviamente sienten, pero era increíble cómo sacaba la energía de la persona. Entonces yo dije, chuta, me llamó mucho la atención y dije que efectivamente son como los animalitos, porque yo tengo mucho contacto con los animales, me fascinan los animales, y tú sabes eso. Menos contacto obviamente con las plantas, que hoy en día ahora yo tengo mis orquídeas que me fascinan, ahí estoy con más contacto con las flores, pero también he visto, y que lo encuentro súper mágico, que en los bosques, yo vivo frente a la Quinta Vergara, que hay muchos bosques, y que esto lo encuentro así como, wow, onda, no sé, como de película, que los árboles se desplazan. Yo lo dejo, y lo he visto en imágenes, que como que los árboles caminaran, yo lo encuentro súper místico, ¿y por qué no? Realmente puede ser, hoy en día, no solamente lo que nuestros ojos ven es lo que existe, hay cosas que nosotros no vemos y realmente existen. Entonces, lo más probable es que sí, que así sea. Y por eso la invitación es a cuidar la naturaleza, a insertarnos en ella y también a contemplarla, como tú dices, y a verla como, Oye, como y de nuestro sistema. una acotación súper chiquitita, ya que hablaste de bosque, los baños de bosque. Los baños de bosque son fantásticos, que es caminar, aunque sea algunas cuadras, un rato, una hora, si tienen la oportunidad de, en el fondo, ese contacto, el sonido, el caminar, el desconectarse y el escuchar esos sonidos, y caminando a través de un bosque, está comprobadísimo que es muy, muy bueno para la salud, para el estrés y para sanar, para recuperar energía, así que hay en el fondo una invitación también a eso. Perfecto, Lore, nos vamos con esa invitación entonces, como una terapia más, la terapia de los baños de bosque, y te dejo con un abrazo enorme, te dejo invitada para un próximo programa, y así entonces hoy se nos termina nuestro programa, pero en 2 semanas más nos volvemos a ver, y un besito grande, Lore, gracias por tenerte. Claro, gracias a ti por la invitación. Y gracias por tu sabiduría. ¿No? De nada. Y nos estamos viendo. Y a seguirnos entonces en nuestras redes sociales. Yo acá las tengo para que no se me olviden. Elcentro.cl, diario El Centro, en Zapping TV, canal 180, por YouTube, El Centro-TV, por Twitter también síganos, diario El Centro, toda la información y todas las noticias diarias. De corazón a corazón me despido con un gran abrazo, chiquillos, y nos vemos en 2 semanas más. Chao, chao. El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto@estudioslegales.cl. Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo, aquí todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl. El Centro, la voz del Maule.